Bueno, estoy aquí con Lucy Roldán, nuestra invitada del día. Ella es psicóloga clínica y estábamos conversando de muchas cosas en el corte. Veníamos hablando sobre la frase del día que dimos hoy y sobre cómo es importante hacer lo que uno le gusta, ¿no, Lucy? Bienvenida. Así es, gracias, Clara María. No es el tema de hoy. Bueno, no es el tema de hoy, pero hace parte de esta invitación los lunes, una vez al mes, hablar de lo que a mí más me gusta, que es salud mental y cómo contribuir de algún modo a que este conocimiento pues llegue a más número de personas. Qué mejor espacio que la radio para ello. Totalmente, y hablábamos de eso, ¿no? Ella me decía que tiene el privilegio de ser psicóloga porque le sirve a otros y le encanta a ella, y yo le decía que yo tengo el privilegio de trabajar en lo que me gusta, que es en comunicación y servir a través de la comunicación. Entonces, la verdad es que es un lujo hacer lo que a uno le gusta. Y como nos gusta estar aquí, decidimos siempre ponerle un título a nuestras conversaciones. Y el título de hoy, o el tema que Lucy nos va a ayudar a analizar, es ataques de pánico, y tú le pusiste como un subtítulo que es miedo al miedo. Hablemos de eso y definámoslo. Muy bien. La palabra pánico, empecemos por allí. Las palabras pues tienen un sentido y comprenderlas creo que nos hace también ubicarnos. Pánico es más que miedo. Uno usa la palabra para decir, va más allá, es un miedo por lo menos muy intenso. Y se describe como ataque de pánico este miedo muy intenso que aparece de manera súbita. La palabra viene del griego y el dios Pan era un dios que aparecía en los bosques súbitamente. Entonces, cuando tenemos una reacción de mucho miedo que aparece súbitamente, que alcanza un pico, quizá el más alto que podamos sentir en un espacio corto de 10 minutos más o menos, o media hora máximo, en ese espacio subió la ansiedad a un pico máximo, ahí estamos hablando de un ataque de pánico. Y la palabra también nos da la idea de que es repentino, o sea, uno tiene un ataque al corazón, un ataque es algo que ocurre sin estarlo anticipando. Entonces, muy interesante que cada que sentimos esto, que la primera vez puede surgir de modo espontánea, es decir, tú y yo aquí sentadas, puedo yo arrancar a tener una serie de reacciones corporales que son propias del miedo, pero son tan intensas que nos asustamos de la reacción, por eso se vuelve miedo al miedo, porque yo tengo tal vez palpitaciones, tal vez una sensación de temblor o una sensación de opresión en el pecho, de ahogo, o que hay algo en mi cabeza como una sensación de mareo y empiezo a pensar que me va a dar un ataque al corazón o que me va a faltar el aire o que me voy a desmayar o que me voy a morir. Entonces, el miedo al miedo es porque las personas que sufren ataques de pánico, además de experimentar estas reacciones propias de cualquier miedo, digo en este caso súper intensas, arrancan a pensar en las consecuencias catastróficas de eso, que normalmente esas consecuencias catastróficas son una enfermedad inminente, como que este es el principio de algo terrible, o que me voy a enloquecer, me voy a morir, o que esto es señal de que estoy perdiendo el control y voy a enloquecer realmente. No puedo. Entonces es la conciencia que hago sobre este ataque físico y emocional que estoy sintiendo y la preocupación de lo que me puede pasar a futuro, pero esto es en segundos. Fracción de segundos. Sí. Lo que pasa es que el ser humano, esto lo mencionamos en alguna otra entrevista, cada que tenemos una situación que nos pone en alarma, obviamente tratamos de identificar el peligro, pero con el pánico sucede que como no hay un peligro afuera, el peligro se vuelve mi propia reacción. Entonces, cuando hablábamos también previo a esta entrevista de otro concepto que está relacionado y es la información que viene del propio cuerpo. O sea, así como hablamos de percepción, que es como yo percibo los estímulos externos, hay propiocepción, que es como yo percibo mi propio cuerpo. Entonces, al yo no encontrar un peligro externo, y siento todo lo que siento, entonces el peligro es lo que estoy sintiendo. Claro, claro, es como si yo fuera mi propia enemiga en ese momento. Así es. Tú en algún momento mencionabas dentro de este concepto una relación con la agorafobia, ¿por qué?
Muy bien. La agorafobia también del griego agora en griego quiere decir mercado. Hace años los psicólogos y los psiquiatras nos basamos en un libro de diagnósticos. Hace años no se hablaba de ataque de pánico, se hablaba de agorafobia porque era un síndrome que reunía un conjunto de miedos característicos. Si pensamos, el mercado en Grecia era alejado de la ciudad, el agora, donde ocurría toda la vida social, entonces era un lugar seguramente lleno de gente, donde no era tan fácil salir porque era alejado del centro de la ciudad y donde ocurría, como digo, toda la vida social, política, económica. Entonces era, supongo yo, un lugar que incluía todas estas variables y salir de allí no era fácil. Entonces se extendió el concepto de agorafobia a este conjunto de miedos que reunían estar lejos, estar en un lugar donde seguramente había multitud o difícil escape. Lo que pasa es que la evidencia clínica, siempre que se habla en psicología, luego se va pues al consultorio y se trata de encontrar esas teorías que hacemos que tanto se validan en la realidad. Y entonces empezaron a ver en los años 80 más o menos que había un grupo de pacientes que tenían esto mismo, pero en su propia casa. Es decir, que no era que habían salido a un lugar, porque uno escucha muchas personas que, por ejemplo, no están cómodas en situaciones donde haya multitud, o que si van al cine buscan dónde está la salida, que no se van a sentar en la mitad de un teatro porque están preocupadas del riesgo de que se ocurriese algo, por dónde salgo. Entonces, esos serían, dijéramos, los síntomas típicamente característicos de la agorafobia. Pero, como te contaba o les contaba a todos, es esto de que empezaron a ver en la clínica reportes de pacientes que tenían esta misma angustia, pero estaban en su casa, había aparecido o con la posibilidad de que voy a ir a hacer las compras, pero entonces estoy ubicando si voy con alguien mejor que si voy sola, porque en caso de que algo me pase, o si voy tengo que ubicar la ruta donde queda el centro médico más cercano en caso de que algo me dé. Como digo, las sensaciones de miedo no ubicadas con un peligro externo hacen pensarnos a todos que es que el peligro está dentro de nosotros y que tenemos que tener a mano una ayudita. Okay. Entonces, esa es la relación con la agorafobia. ¿Cuáles entonces nosotros podríamos decir que son las personas más propensas a sentir este miedo, a tener un ataque de pánico? ¿O todos podemos hacerlo? Todos podemos hacerlo. Hoy en día, de todas maneras, es importante entender que los ataques de pánico hacen parte de los trastornos de ansiedad. ¿Tú has tenido un ataque de pánico alguna vez? Yo he tenido un ataque de pánico una vez. Sí sabes cómo se siente. Sí sé cómo se siente y la situación es muy clara. Yo soy, en general, una persona tranquila, pero yo tuve una mamá sana a la que le dio un infarto y terminó falleciendo hace 20 años. Pero mi mamá estaba llena de vida, en ese momento ella sembrando unos árboles, y lo que ella sintió fue un malestar estomacal, no fue un dolor en el pecho. Entonces yo tenía esa información guardada en mi cabeza. Años después, yo ya viviendo aquí, digamos hace unos 15 años, estaba yo pasando por una situación de mucho estrés, y esto es importante, el antecedente de mucho estrés, y en mitad de la noche me desperté como con un malestar estomacal. Y fui al baño y en vez de, lo que yo sentía era como que me iba a marear, empecé con una sudoración fría y empecé a asustarme. Y pensé, me está dando un infarto igual que a mi mami. Entonces respiré, me empecé a calmar, llamé a mi esposo, mis hijas ya estaban estudiando en la universidad, entonces no fue hace 15 años, fue hace menos. Yo ya psicóloga, habiendo visto muchos pacientes, pero empecé a pensar, ¿será que esto es un infarto? Lo llamé y él inmediatamente me dijo, ya, vámonos para la clínica, calmado, él, tranquilo. Y cuando yo bajé la escalera, le dije, yo no tengo un infarto, yo tengo un ataque de pánico.
Y entonces, porque se me había quitado. Sí, no, increíble la mente, lo poderosa que puede ser, la ¿no? mente, sabiendo, teniendo la información. Entonces es muy importante, claro, yo, digamos, como tenía el conocimiento ahí, al final le dije, dame media hora, yo sé que esto no es un infarto. Claro. Lograste ya identificarlo y no vine a la clínica, no vine. Pero él estaba listo y esperamos media hora. Y a la media hora yo me acosté de nuevo. Pero es muy importante que la mayoría de las personas que experimentan esto, como digo, puede ser así de la nada, es espontánea la aparición, pero sí coincide con estar atravesando un periodo de estrés alto. Porque es ahí donde, como digo, nuestro cuerpo puede estar como sobrecargado y al límite, ¿no? Sí. El hecho de que haya ocurrido en medio de la noche, que yo me desperté en medio de la noche, también agravó la situación, claro, que es otra variable. Cuando las personas, digamos, están en su casa un domingo, no hay nadie más, sucede también mucho, no solo en situaciones de estrés, sino, por ejemplo, el chuchaqui nervioso que se describe. Esa situación realmente es una intoxicación, o sea, una persona con síntomas de resaca, pues, del día siguiente. Deshidratación e intoxicación. Deshidratación, está intoxicada. Pero esa intoxicación, para defenderse su cuerpo, probablemente va a estar teniendo mayor taquicardia o una sensación de mareo, cualquiera que sean los síntomas físicos. Y si la persona se asusta de los síntomas físicos, entra facilito en un cuadro de pánico. Por eso es que decimos miedo al miedo. Claro, totalmente. Preguntas, ¿puede ser que yo tenga un ataque de pánico y me desmaye, me ahoga o me muera? No, realmente no sucede. Esto también me da un poco de consideración, porque esa es la preocupación de los pacientes, pero cuando yo entrevisto personas que, por ejemplo, tienen miedo al desmayo, llevan conviviendo con el miedo al desmayo 20 años, y digamos ese miedo lo tienen circunscrito a cuando manejo, porque cuando conduzco sola en el carro, si me desmayo, pues va a pasar una catástrofe. Cuando yo le pregunto a la persona, ¿con qué frecuencia usted se ha desmayado? La respuesta es nunca, porque incluso el solo hecho de la preocupación con el desmayo hace que la persona esté sobreconsciente y tal vez va a abrir la ventanilla y tal vez va a ir chupando una menta o va a ir haciendo cosas que a ella le garantizan que no se va a desmayar. Entonces, quizás ese es el mensaje más importante para la mayoría de las personas que nos escuchan. Ninguno de los síntomas que se experimentan son peligrosos, porque nuestro organismo, por ser esta una respuesta de miedo y de defensa natural ante el peligro, está diseñado para, por ejemplo, tolerar 200 pulsaciones por minuto por horas, sin que le pase a ese corazón nada. Solo pensarlo así, ¿cómo corriera una persona una maratón si el cuerpo no pudiera tolerar pulsaciones o taquicardia por largo tiempo? Lo mismo, cuando tenemos sensación de opresión en el pecho, es porque un organismo alerta pone la energía más en las extremidades inferiores para salir corriendo. No, tal vez sentimos como esta poca oxigenación en la cabeza o en otras partes, porque es que nuestro cuerpo adaptativamente la está poniendo en otra parte del cuerpo para la defensa. Pero no hay el riesgo. Ninguno de los síntomas que acompañan a la ansiedad son peligrosos. No existe ese riesgo. ¿Cuánto dura un ataque de pánico aproximadamente? Bueno, un ataque de pánico es corto. Lo que pasa es que es tan intenso y es tan horrible que se siente como si fuera muy largo. Pero hasta por mera física, o sea, si tenemos el ataque de pánico el miedo en su máxima expresión, el miedo es una sensación, ya mandó la información de peligro, ya después de ahí lo que sigue es que baje por ley de gravedad, pero queda la persona como, insisto, asustada de lo que le pasó
y pensando o interpretando que eso que le pasó es una señal inminente de riesgo de enfermedad, de locura, de que le pase algo, y entonces el pensamiento ahí se vuelve lo que genera el círculo vicioso. ¿Y qué tal que me vuelva a dar? Claro. Y si me vuelve, y el solo pensamiento de que me vuelva a dar, entonces la definición del ataque de pánico es corta, por definición, pero la sensación de riesgo de que me vuelva a dar puede ser duradera, puede ser mucho tiempo. ¿Tú recomendarías, Lucy, que si alguien, por ejemplo, ha tenido 2 ataques de pánico en la vida o en los últimos 5 años, que esa persona debería ¿cuál es el camino? ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Debería hacer terapia? ¿Debería hacer una introspección? ¿Debería hacer yoga? ¿O no importa lo que haga, le puede igual dar un ataque de pánico futuro? No, a ver, creo que el conocimiento, como describí, o sea, uno no garantiza nunca que a una persona no le pueda dar ansiedad, incluso haciendo terapia. Sí le puede dar ansiedad, pero de lo que yo estoy segura, y es también una invitación, es que todo paciente que además de vivir los ataques de pánico, la ansiedad, recibe tratamiento, esa persona ya no se va a asustar tanto. Es más, probablemente termine con un círculo vicioso que además es muy peligroso, y es ir como en un peregrinaje de doctor en doctor. Entonces la persona va, por ejemplo, con una sensación de taquicardia y es normal que vaya al cardiólogo, pero de pronto sintió, no sé, o vio, evidenció que la presión la tenía un poco alta, que puede ser un síntoma, como se describe, de bata blanca, es decir, la presión se puede subir por el solo contexto de estar siendo revisados médicamente. Entonces, tal vez esa persona se va donde otro especialista y donde otro, casi que hasta estar totalmente segura, y puede que en todo ese peregrinaje, como digo, hasta desafortunadamente le puedan estar mandando nuevos exámenes, como decir una prueba de esfuerzo, cualquier otra cosa más compleja. Es muy importante, y yo lo evidencio también cada día, y los médicos en esto son de gran ayuda. Es decir, cuando un médico encuentra que el paciente reiterativamente, digamos, una persona joven que no tiene una falla cardíaca, que ya se le hizo un electro, y en menos de 6 meses vuelve a solicitar de nuevo una revisión, ese cardiólogo le dice, realmente lo que tiene es de naturaleza emocional, entonces buscar una ayuda. Tan importante que es que los médicos de cualquier área, médicos, estoy hablando, te puedan reconocer que lo que tengas es, como tú dijiste, de naturaleza emocional. Es tan importante, ¿no? Sí. Distinguir cada cosa. Y es muy importante también que cada vez está siendo así. O sea, yo hace tal vez 40 años pensaba que no todos los médicos tenían esta conciencia, pero esa conciencia ha ido cambiando. De hecho, muchos de mis pacientes vienen referidos por médico de distintas especialidades, médico clínico, médico neurólogo, médico especialista, incluso otorrino, porque también muchos, hay como unos mareos, hay unos síntomas que son característicos y digamos unos diagnósticos que tienden a confundirse. El síndrome de Meniere a veces es como te puede generar confusión. Claro, puede generar confusión, pero interesante que las personas, si ya han descartado que médicamente no tienen nada, como que no sigan yendo de doctor en doctor, porque esto lo único que va es a reforzar el miedo. Esa ansiedad. Es como que, como este tal vez no lo ha detectado, pero si voy donde allá. Este otro, sí. Estamos conversando con Lucy Roldán, ella es psicóloga clínica y nuestro tema a tratar hoy, que ella nos prepara mes a mes, es ataques de pánico, miedo al miedo. Nos quedó bastante clara la definición, los síntomas, cómo se vive este proceso, cuánto puede durar más o menos y sobre todo creo lo más importante como conclusiones que a lo largo de la charla Lucy nos las compartió es que no hay un peligro más allá, ¿no? Y que hacer conciencia de lo que tenemos y tener información puede ser parte de la herramienta fundamental para
No bajar entrar el en nivel de exacto. ansiedad para que no puedas entrar en ese pánico. Y no entrar en ese círculo vicioso de estar todos los días como monitoreando, Buscando. porque mientras la persona más monitorea, por ejemplo, el funcionamiento de su corazón, empieza a estar sobreconsciente de una cosa que no, que funciona Que es naturalmente natural. y que además no tiene el mismo ritmo siempre. O sea, Claro. nuestro corazón puede tener aumentos, variaciones que son naturales, pero que si yo estoy sobre alerta de ellas, las puedo empezar a ver como peligrosas. Claro. Lucy, me gustaría que como siempre compartieras tus redes, porque en tus redes siempre compartes contenido súper interesante, entonces hagámoslo visible también aquí. Bueno, muchas gracias. Estoy como con P al principio de psicóloga-Lucy Roldán en Instagram. Y en Facebook estoy normalmente compartiendo contenido a diario, de modo que también recibo inquietudes si hay algún tema sobre el cual las personas quieran mayor información o profundizar. Muy bienvenida su información. Muy chévere, muchas gracias, Lucy. Siempre tenemos conversaciones muy interesantes con Lucy aquí en el programa. Si alguien tiene algún comentario o duda adicional, la puede enviar a las redes sociales de ella, donde seguramente va a poder contestar. Nos encontramos entonces en una siguiente conversación de psicología con Lucy.